Subirla a YouTube. Ok. Entonces estaba comentando sobre la dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica pues viene siendo más o menos la misma historia de la dilatación lineal y la dilatación superficial, pero ahora con volúmenes. Ahora hablamos de cuerpos tridimensionales que están en el espacio, hablamos de líquidos, hablamos de gases, hablamos de todo esto que están que ocupan un volumen. En los casos anteriores, pues era simplemente analizábamos la barrita o el hilo, o analizábamos el disco o el rectángulo, digamos, de una lámina de metal. Aquí, pues analizamos el volumen. Y es lo que les decía, es muy parecido el análisis. Entonces, la dilatación volumétrica también se conoce como dilatación cúbica. Entonces tenemos un volumen inicial. Entonces en este caso el volumen inicial de ese cubo, por ejemplo, un volumen de un cubo. ¿Cuál sería el volumen? ¿Cómo podemos determinar el volumen inicial de ese cubo? A ver, les pregunto. ¿Cómo podemos determinar el volumen de ese cubo? Bueno, les toca repasar, ¿no? Porque los veo que hay unas debilidades en esos conceptos que son muy básicos. Para el volumen de un cubo, pues es lado por lado por lado, ¿correcto? Entonces, o podríamos colocarlo como largo por ancho por alto, mejor dicho. Y entonces, nosotros, lo que les digo, y lo repito, no es en todos los materiales, no es en todos, pero en la gran mayoría de materiales sí ocurre. Entonces yo vengo y le coloco una llamita, gana energía, entonces incrementa su temperatura, y al incrementar su temperatura, pues ¿qué hace? Se dilata, pero se dilata todo el volumen, no se dilata solamente en una dirección o en una superficie, sino se dilata todo el cuerpo, o sea, se expande, que les decía, es una expansión. Entonces lo mismo, tenemos una temperatura inicial, tenemos una variación de temperatura y esa temperatura inicial más esa variación de temperatura o esa temperatura ganada, pues me da mi temperatura final. Aquí como lo hemos explicado ahorita hace un rato, pues es exactamente el mismo tema, pues la temperatura final yo la obtengo sumando la temperatura inicial más la temperatura ganada. Recuerden que este delta, ese triangulito que ustedes ven ahí que es un delta, es un carácter alfanumérico griego. Entonces significa incrementos o decrementos, o sea, significa cambio, cambio. Entonces, pues tengo también mi volumen final. Entonces, mi volumen final, pues va a ser la suma de mi volumen inicial más ese volumen que se ganó. Esa sería a grandes rasgos. Ustedes ven que el modelo es prácticamente, sigue la misma pauta de las dilataciones lineal y superficial, solo que aquí, pues se tiene en cuenta el volumen inicial, se tiene en cuenta el cambio de temperatura o el diferencial de temperatura, y aquí hay un carácter que se llama gamma. Gamma. Ese voy a colocarlo en azul, por lo que ya está en rojo. Este gamma tiene la particularidad de que es 3 veces el alfa, o sea, la misma tabla que compartimos hace un rato, la tabla de los coeficientes de dilatación lineal, me sirve para calcular el gamma. Entonces, si yo quiero calcular, entonces voy a devolver. Bueno, voy a borrar un poquito para poder... Voy a borrar esto. Listo. Voy a devolver. Entonces, la tablita, entonces esta tablita. Entonces tengo la tabla de dilatación lineal, entonces si yo quiero calcular el gamma del acero, entonces lo que hago es coloco este numerito lo multiplico por 3 y listo, ahí ya calculé el gamma, no necesito tener una tabla adicional. Con esa misma tablita, entonces recuerden, en dilatación superficial era multiplicarlo por 2 y aquí es multiplicarlo por 3. Y ahí obtengo ese gamma. Y
si conozco el volumen inicial, perdónenme, si conozco el volumen inicial, ¿cierto? Aquí lo voy a colocar en eso. Conozco el volumen inicial, aquí está. Y conozco la variación de temperatura, pues puedo calcular esa cantidad de volumen que aumentó o que disminuyó. Recuerden que en la dilatación, pues el efecto contrario de la dilatación es la contracción. Entonces, si en lugar de ese cubito, supongamos que es un cubito metálico, si en lugar de calentarlo yo lo meto al congelador, entonces, ¿qué va a pasar con ese cubito? En lugar de dilatarse o de expandirse, se va a contraer, o sea, se va a volver un poquito más pequeño. Estas dilataciones a veces no son tan evidentes, digamos, si yo, digamos, visualmente, pero sí ocurre. Digamos que estas dilataciones a veces son del orden de las micras, pero efectivamente existen. Entonces, pues este cubito en lugar de aumentarse, si lo meto en la nevera se va a contraer o su volumen va a disminuir. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Entonces vamos a revisar aquí el tema rápido de los líquidos, de los gases y vemos el ejemplo finalizado. No creo que me demore mucho en este. Los líquidos también ocupan volumen. Entonces ustedes, digamos, podemos ver en esta tabla que hay líquidos como el amoníaco, el alcohol, el agua, la glicerina, el mercurio. Pues es un metal el mercurio, pero lo encontramos en forma líquida a temperatura ambiente. Entonces, aquí vemos este gamma, algunos lo llaman phi, este gamma o este phi. Vemos los valores para los líquidos. Entonces, bueno, aquí vemos el valor para el amoníaco, aquí vemos el valor para el alcohol, el valor para el agua. Entonces, si lo que queremos es ver qué tanto se dilata un líquido al calentarlo, entonces tengo que apoyarme en una tabla como esta para encontrar el valorcito del gamma, ¿cierto? Y pues el volumen inicial y la variación de temperatura, pues sí las puedo calcular. Digamos, en un recipiente es muy fácil calcular el volumen, digamos, en un recipiente cilíndrico como el que se ve ahí. Entonces usted multiplica el área superficial de la base por la altura y ahí ya encuentra el volumen, ¿cierto? Entonces, ese volumen se puede calcular, o si fuera un cubo, o si fuera una esfera, el volumen, ese volumen de esas formas geométricas se puede calcular. Y lo mismo la variación de temperatura. Si yo conozco la temperatura inicial y la temperatura final, pues puedo conocer la variación de temperatura. Aquí está el ejemplo. Bueno, antes de revisar ese ejemplo, quiero explicar en los gases. Los gases, pues ustedes saben que las moléculas, como lo explicamos en las clases, las moléculas en los gases están más separadas, en los sólidos están junticas, digamos, las moléculas de material. En los líquidos ya están más, digamos, más lejanas entre ellas, están más separadas, entonces ahí ya hay movimiento, se mueven. Y en los gases están más separadas las moléculas entre sí y también se mueven. Entonces, si yo caliento un gas, también hay dilatación, pero pues aquí aquí hay una condición que se realiza en las leyes de la termodinámica. Bueno, la primera condición, esto que ustedes ven acá es un émbolo, es como una jeringa, digamos, pero es como una jeringa tapada, que no tiene la aberturita donde se coloca la aguja, sino que está sellada. Entonces imaginemos que dentro de esa jeringa no hay un líquido, sino que hay un gas, ¿sí? Puede ser oxígeno, puede ser dióxido de carbono, puede haber cualquier gas, digamos, un gas. Bueno, hay que tener cuidado porque algunos gases pues son explosivos. Pero bueno, tenemos un gas, digamos, tenemos el aire, un nitrógeno, digamos, bueno, aire, CO2, digamos. Entonces, nosotros tenemos ese gas dentro de ese émbolo, o esa jeringa tapada, y yo lo caliento. Es decir, le proporciono energía y al proporcionar energía aumenta su temperatura. Entonces lo que ocurre es que hay un aumento del volumen. Ustedes lo ven aquí en la gráfica. Entonces el émbolo de la jeringuita se sube porque el volumen del gas aumenta.
Entonces ese émbolo se sube, ¿cierto? Y ahí se evidencia que hay un aumento de una dilatación en el gas. Pero el segundo efecto que puede ocurrir y que ya entonces lo analizaremos más adelante es que si esa, supongamos que al émbolo de la jeringuita lo pego, le apliqué pegamento y adentro tiene el gas, ¿sí? Una jeringuita metálica tendría que ser, ¿no? Entonces yo la caliento el gas internamente, entonces no, ahí vemos que no hay aumento de volumen. Entonces, al no aumentar el volumen, de todos modos se ganó energía, porque como yo le proporcioné calor a ese gas, entonces aquí lo que pasa es que no hay aumento de volumen, pero aumenta la presión. Aumenta la presión, es decir, ese gas comienza a ejercer fuerza en todas direcciones, fuerzas sobre todas las superficies de ese émbolo. Entonces aumenta la presión sobre el émbolo que está con pegamento. Si el pegamento no es muy fuerte, pues va a tratar de soltarlo y ahí ocurrirá lo que ocurre en el primer caso. Pero entonces lo que significa es que cuando el volumen no varía, cuando el volumen es constante, entonces aumenta la presión. La presión. Entonces, este tipo de proceso termodinámico que se conoce como isocórico, o sea que el volumen es constante. Bueno, lo analizaremos en la próxima guía, yo creo, para terminar el tema de temperatura e iniciar con los movimientos, con la mecánica. Bueno, ahora sí explico el ejercicio y finalizamos. Este es el ejemplo que está en la guía, es el siguiente. Si se llena a ras un recipiente de aluminio, entonces nos imaginamos una olla, por ejemplo, una ollita de aluminio que tiene 1000 centímetros cúbicos de agua, o un litro, digamos, 1000 centímetros cúbicos o un litro de agua. Entonces está conteniendo un litro de agua, una olla de aluminio. La temperatura del sistema es 40 grados centígrados, o sea, tanto la olla como el agua, uno le pone el termómetro y tienen 40 grados centígrados, ¿sí? Dice, si la temperatura disminuye, ojo, entonces aquí nos están diciendo qué tanto disminuye. Si la temperatura disminuye en 15 grados centígrados, determine la cantidad de agua que a 15 grados centígrados debe añadirse para que el recipiente quede nuevamente al ras. Entonces, ¿qué pasa? Como bajó la temperatura, entonces el agua no se expandió o no se dilató, sino que ¿qué? ¿Se qué? ¿A quién me dice? Están tímidos. Entonces se contrajo, ¿cierto? Entonces el agua en lugar de dilatarse se contrae. O sea, bajó un poquito el nivel, digamos, porque bajó la temperatura. Entonces lo que ellos me dicen es, bueno, si bajó el nivel, ¿qué tanta agua tengo que echarle para que vuelva a quedar en el nivel inicial? O sea, ¿qué tanto volumen de agua tengo que aplicarle? Entonces aquí lo que vamos a hacer es eh, calcular. Entonces inicialmente tenemos nosotros el gamma del agua. El gamma del agua. Podemos ir a la tabla. Fíjense que aquí dice que el gamma del agua son 200 por 10 a la menos 6. Entonces ahí ustedes se apoyan en la tabla. Esta tabla está en la guía. Está en la guía, no tienen que buscarla por internet, aunque si lo quieren hacer está bien. Entonces ustedes dicen, bueno, el gamma del agua es 200 por 10 a la menos 6. Las unidades son grados centígrados a la menos 1. 200 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Ya coloqué el gamma. El volumen inicial es 1000 centímetros cúbicos. No, bueno, aquí en este libro lo colocan el 1000 como le ponen el punto. Ustedes no le pongan punto ni le pongan coma. Si vamos a hablar, porque esto se puede prestar para confusiones. Simplemente, pues, en algunos libros colocan los decimales con comas, pero ustedes colocan el 1000 sin puntos ni comas. Listo, 1000 centímetros cúbicos. Y entonces aquí les dicen, la variación térmica. La variación térmica.
Aquí, aquí estoy viendo yo, la temperatura disminuyó en 15, entonces aquí en realidad era un 15, no sé aquí por qué, o más bien no sé si aquí se refería a que la temperatura final, yo creo que aquí más bien era que la temperatura final era 15 grados centígrados. Si la temperatura final fuera 15 grados centígrados, entonces el delta de T sería 40 menos 15. Y 40 menos 15 les da 25. Entonces, bueno, yo creo que aquí fue una cuestión de interpretación en el ejemplo. No me había detallado esa parte, pero bueno. Asumamos entonces, y los voy a colocar, yo creo que me va a tocar corregir esa parte ahí en la guía. Entonces asumamos que aquí no digamos que la temperatura disminuye, sino digamos que la temperatura final, ¿cierto? La temperatura final es 15 grados centígrados. Entonces aquí nos dice, determine la cantidad de agua que a 15 grados centígrados debe añadirse. Bueno, entonces aquí ya se comprende un poquito mejor que los 15 grados es la temperatura final. Entonces, ¿cómo calculo? Volvemos aquí otra vez al cálculo del delta de T. Entonces les decía, ¿cómo calculo yo este delta de T? Entonces lo decíamos allí en las diapositivas anteriores. Este delta de T es temperatura final menos temperatura inicial. Es como pasar a restar al otro lado. Entonces, ¿cómo lo calculo? Vamos a mirar acá. Entonces, fijémonos acá que ese delta de T es igual a mi temperatura final, que es 40. Bueno, aquí intentaré colocarlo 40 grados centígrados, ¿cierto? Menos 15 grados centígrados. Entonces, 40 menos 15 grados centígrados me da, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 40 menos 15? Bueno, por favor participen, los invito a participar porque aquí me siento yo haciendo un monólogo y no sé si me están comprendiendo lo que les digo. 35. 25, entonces eso significa que aquí apliqué mal claro, porque la temperatura final es 15, no es 40, entonces pues lo volvemos lo corregimos. Aquí puedo ponerme a anotar, entonces vamos a estar pendientes, esto es muy importante. Temperatura final, ¿cuánto es? Aquí a ver, ¿cuál es mi temperatura final? A ver, participen porque aquí yo me siento como hablando solo y no. 35 grados Celsius. La temperatura final, entonces dijimos que la temperatura final es ¿cuánto? 15, ¿cierto? 15 grados centígrados. Es mi temperatura final, ¿cierto? ¿Y mi temperatura inicial cuánto era? ¿Cuánto era? 40. 40. Entonces, ¿cómo me queda acá? Entonces, 15 grados centígrados es mi temperatura final, menos 40 grados centígrados, que es mi temperatura ¿qué? Inicial. Ahora sí, disculpen entonces. Ahora sí, ¿cuál es el resultado de 15 menos 40? 25 Menos, menos 25. menos 25. 35. Entonces, fíjense que ahí está el menos 25. Ah, no, sí, 25, perdón. Ahí voy a colocarlo en otro colorcito. Ahí está el menos 25. Aquí está. Menos 25. Entonces fíjense que ya coloqué mi gamma, ya coloqué el volumen inicial y coloqué el delta de T, que es menos 25. Entonces, ¿qué hago? Pues multiplicar. Aquí las unidades, aquí está grados, fíjense aquí en estas unidades, voy a hacerlo en rojo, aquí está grados centígrados a la menos 1. El hecho de que esté a la menos 1, recuerden que está en el denominador. Y aquí está grados centígrados positivos, ¿cierto? Entonces esto se cancela. ¿Y cuál es la unidad que me queda? Pues centímetros cúbicos. Y tienen que quedarme en centímetros cúbicos porque estoy calculando un incremento de un volumen.
¿cierto? Entonces, bueno, aquí voy a... este no es el que quiero borrar este. Bueno, es que estoy trabajando con el mouse mientras subí con un lapicito para poder hacerles esto en un tablerito táctil. Bueno, entonces, si yo hago toda esta multiplicación, me da menos 5 centímetros cúbicos. ¿Qué significa? Que el volumen disminuyó, este negativo es una disminución, disminuyó en 5 centímetros cúbicos. ¿Qué significa? Pues que tengo que agregarle 5 centímetros cúbicos a la olla, digamos, de agua, para que vuelva a quedar en el mismo volumen inicial. ¿Es claro es claro el ejemplo? ¿Tienen alguna pregunta del ejemplo? Bueno, aquí hay una segunda parte del ejemplo para determinar la variación del volumen del recipiente, porque bueno, nosotros calculamos qué tanto baja el agua, ¿cierto? Pero resulta que el recipiente también tiene 3 dimensiones, entonces el recipiente también se alcanzó a hacer ligeramente más chiquito. Lo que les digo, uno alcanza visualmente a notar esos cambios, pero esos cambios ocurren. Entonces aquí lo que dice es, bueno, ya calculamos cuánto disminuyó el agua, ahora vamos a calcular cuánto disminuye el recipiente. Entonces aquí lo que hacemos es calcular este gamma del aluminio. Entonces miremoslo, la tabla. El aluminio, entonces esto es 25, este es el alfa, entonces recuerden que es este valor por 3, porque es el volumétrico. Para calcular el gamma, es este por 3, entonces 25 por 3, ¿cuánto les da? Entonces miren, aquí lo colocaron. Aquí está. 75. Sí señor, 75, entonces miren, aquí está 3, ¿sí? 3 por 25, porque es a la menos 6 grados centígrados, a la menos 1, que es lo que está en la tabla. Listo, ya coloqué este gamma. Ahora, mi volumen inicial. Entonces, vamos a suponer que el volumen inicial, ¿cierto? De la olla también es de 1 litro, también es 1000 centímetros cúbicos, entonces lo colocan acá. Y la variación de temperatura que ya la habíamos calculado acá. La variación de temperatura es la misma para el agua que para la olla. Entonces simplemente es hacer la operación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? La olla disminuyó en 1.9 centímetros cúbicos, ¿cierto? La olla disminuyó eso. Pero entonces resulta que como la olla disminuyó, entonces yo tengo que hacer la resta, porque fíjense, el agua disminuyó 5 centímetros cúbicos, pero la olla también disminuyó. Si yo le echo los 5 centímetros cúbicos a la olla, se me va a regar una parte porque la olla no se mantuvo en su volumen, la olla también se achiquitó o se contrajo, ese término es contraerse. Entonces, en realidad, ¿qué tengo que hacer? Réstele 5. 5 menos 1.9 le da 3.1. Entonces, en realidad, esta es la cantidad de agua que usted debería añadir. Inicialmente les dije, bueno, se añade 5 centímetros cúbicos porque no habíamos tenido en cuenta la olla. Para que ustedes entendieran, pues, que el agua se disminuye eso. Pero ahora sí tenemos en cuenta que la olla también se disminuye, el volumen de la olla. Entonces esa sería la respuesta a este ejemplo. Cuando ustedes no interactúan, entonces aquí me siento como haciendo un monólogo bien berraco. Les agradezco por favor que participen y me hagan preguntas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de este ejemplo, con esto finalizamos la sesión, pero por favor hagan las preguntas del ejemplo si la tienen. Profe, preguntas por el momento no hay, pero ya vamos a iniciar la otra clase. Ah, caramba, ya son las 9:30, listo. Por favor desarrollen su guía, si tienen preguntas me las dicen, entonces finalizamos. Muchas gracias a
todas y a todos por haberse unido a esta sesión. Y estaremos entonces en contacto. Me hacen las preguntas por el WhatsApp. Entonces, que tengan una feliz mañana. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego entonces para todos. Hasta luego, profe. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao, chao a todos.